60podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy está con nosotros Carlos Araujo, quien ha estado siempre asociado al mundo de la política, encuestador. Sin ser funcionario. Sin ser funcionario. Nunca. Sí. Investigador a través de encuestas. Su hermano Walter Araujo fue presidente del Partido Arena y presidente de la Asamblea Legislativa. Ha estado cerca siempre también de temas en el Tribunal Supremo Electoral. Carlos, sí, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos. Sí, estuve un rato ahí en temas electorales, he tenido experiencia mucho también en temas de investigación de opinión pública, campañas electorales. O sea, creo que la política es algo que me apasiona. Y bueno, participas en programas de opinión, estás en el panel del Diálogo 21. Diálogo 21, sí, los viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Bueno, bienvenido Carlos. Hoy pues no está Diana Verónica, para quienes recién nos sintonizan. Diana Verónica ha sufrido la pérdida de un familiar muy cercano durante la madrugada y desde aquí la estamos acompañando y bueno, esto tiene que seguir y ahí vamos, ¿verdad? Hemos invitado a Carlos porque en los últimos días la discusión sobre la asignación presupuestaria de $14,000 a los diputados de la Asamblea Legislativa, llámense todos los diputados, salvo el tema de Claudio Ortiz, porque ahí apareció una cifra de 20,000, ya nos vas a ayudar a entender esto, para la contratación de sus asesores o de su personal, ha estado en las redes sociales, es uno de los temas más discutidos y ha habido bastante hermetismo por parte de los políticos sobre el uso de estos fondos que no ha sido bien visto. Y han habido muchos reclamos en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque quien da a conocer esta cifra en cadena nacional es el presidente de la República, Nayib Bukele. Sí. Mira, lo que ha pasado es que se ha destapado una sinvergüenzada de los diputados. Y en esta ocasión liderada por los diputados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Es el mismo presidente de la República que creo yo, si tú te recordarás, dando un poco de contexto, todo esto comienza con unas noticias queriendo afectar a Claudia Ortiz, queriéndola hacer ver como que ella tenía privilegios, que tenía $20,000 en asesores, que tenía carros, que tenía aquí, que tenía allá. Así empieza todo. ¿Pero quién da a conocer eso? En la prensa sale una noticia. En la prensa gráfica. Sale una noticia y de ahí se derivan las reacciones. O sea, la noticia era Claudia Ortiz, diputada única del partido Vamos. $20,000. Tiene una asignación de $20,000. Y carros y motos y privilegios y cosas por el estilo. Y entonces empieza todo eso a discutirse, a hablar. Viene Claudia Ortiz, dice, mire, sí, yo tengo eso y son asesores, un equipo de trabajo de la Asamblea Legislativa, un presupuesto que se asigna. Todo mi staff está publicado en la página web desde que los contraté. Entonces, ella no lo niega, o sea, es parte de un trabajo que hay que hacer y hay que tener presupuesto y lo ejecuta y le pone rostro a todos sus $20,000. Espérate, pero la cifra es escandalosa. Sí, no, vamos a hablar un poco de ese tema también. Pero por eso te digo, la intención era hacerle un daño, eso es evidente. Pero lo chistoso de eso es que todo iba alrededor de Claudia Ortiz y de repente aparece el presidente en una cadena. O sea, no convocó a una cadena solo por los diputados y por el tema de Claudia Ortiz. O sea, no creo que para el presidente quiera hacerle una cadena a Claudia Ortiz para hacer esto. Creo que, o sea, fue un tema que se abordó. Uno de los temas, sí, porque ahí anunció también el tema de los aranceles. Las medidas económicas. Entonces, pero fue un tema. Pero el tema fueron los diputados y sus asignaciones. Es que yo lo que creo, porque lo que el presidente hizo fue ponerle como un paro al abuso de los diputados de Nuevas Ideas. Y creo que él se enteró a raíz de esta noticia contra Claudia Ortiz, se entera la asignación que tenían los diputados.
Y creo que se indigna, igual que todos nosotros. A ver, cuando hablamos de asignación, en este caso era de $14,000 a cada diputación, estamos hablando que es un dinero aparte del salario y las prestaciones laborales de cada diputado. Es que, bueno, vámonos un poco más hacia atrás. Por ponerte en contexto, en el año 2001, Walter fue presidente de la Asamblea. Creo que el presupuesto de la Asamblea eran como $20 millones. Y de repente aparecen hoy presupuestos de $60 millones, $58 millones, con los mismos 84 diputados. O sea, no, porque este tema de las asignaciones hará unas 3 legislaturas posiblemente. ¿Estaba quién? ¿Guillermo Gallegos? Más o menos ahí. Un señor del PCN que falleció. Yo creo que en la presidencia de Gallegos fue más o menos que aparece este tema de esta asignación presupuestaria. Porque eso no se daba antes. Inclusive en el pasado se daba una asignación al grupo parlamentario para que contratara secretarias, que contratara asesores del grupo parlamentario y cosas por el estilo, pero no era para cada diputado. Entonces, y era de acuerdo a la proporción que si eran 20 diputados, bueno, entonces hacían una matemática, bueno, una secretaria cada 2, 3 diputados, ¿verdad? Y así asignaban. Y les alcanzaba con $20 millones. Pero de repente aparecen con esto y se inventan la asignación. O sea, esto no es dinero, también hay que aclararlo, no es dinero que se le da a cada diputado en efectivo, no. Es una asignación presupuestaria para contratar personal. Vean, los diputados tienen un salario, vean, y aparte de ese salario están los $14,500, dijo el presidente. Yo le creo al presidente, ¿no? Porque no creo que le esté mintiendo en una cadena en ese sentido. Entonces, el punto es que no eran ni 14, eran $14,500 en asignación presupuestaria a cada diputado. Tú ves que todos los diputados de Nuevas Ideas en la legislatura anterior, 2021-2024, negaban eso. Incluso hay diputadas como Alexia Rivas que su eje de campaña antes de entrar en el 2021 era criticar esos privilegios de los asesores y que dijo que ellos no necesitaban asesores y que ellos no iban a tener asesores. Una vez en el cargo, muchos de esos diputados, Caleb, bueno, hemos visto videos circular por todos lados de muchos diputados diciendo y negando, el jefe de fracción también, que no existían esos $14,000, que era mentira, que eso no es cierto, que no sé qué, que aquí, que allá. Y de repente viene el presidente y los chulonea. Vea, porque los chuloneó. O sea, todo lo que criticaron del pasado, de los privilegios del pasado, ellos lo estaban haciendo y lo estaban haciendo peor, porque antes de que entraran los diputados de Nuevas Ideas a la Asamblea, en la legislatura anterior, la asignación esa presupuestaria eran $12,000. Entonces llegan ellos con el control absoluto de la Asamblea Legislativa en el 2021 y suben esa asignación a $14,500. Y lo niegan, y lo ocultan y lo declaran bajo reserva. Y andan públicamente diciendo que ellos no tienen privilegio. Todo el presupuesto de la Asamblea está reservado desde la legislatura 2021. ¿Por qué ellos tenían 14,500 y Claudia 20,000? Porque, de acuerdo a las declaraciones de Claudia Ortiz, primero veamos la informalidad y la mala intención, creo yo, del presidente de la Asamblea. Nunca le comunicó a nadie formalmente, como corresponde por escrito, la asignación presupuestaria que correspondía. O sea, no hay una nota de la Junta Directiva a los grupos parlamentarios donde se les diga y se les informe su asignación presupuestaria, cosa que sí sucedió en el 2021. Porque ahí yo recuerdo cuando estaba Portillo Cuadra que sí le mandaron una nota a Portillo Cuadra diciéndole cuál era la asignación presupuestaria por diputado. Incluso le mandaron una nota diciéndole que tenía a disposición vehículos y todo ese tipo de cosas y él lo rechazó hasta por escrito. Eso de los vehículos y cosas por el estilo. Pero hoy no. Entonces empiezan la legislatura, no sabían cuál era la asignación presupuestaria formal que hay, entonces vienen por separado y me consta porque yo conversaba con los 2 diputados de Arena en ese momento, y le preguntan directamente, verbalmente, al presidente de la Asamblea. Y a los 2 grupos por separado, así informalmente, en pláticas de, mire, y mi presupuesto, porque ya estaban ejerciendo la legislatura 2024 y no sabían cómo contratar a su personal. Entonces, los 2 grupos le preguntan y le dice a Claudia Ortiz, mire, sus presupuestos son $20,000.
Y tal es el caso que, de acuerdo a declaración de Claudia Ortiz, ella en un solo acto, en una sola nota, manda su nombramiento de su personal por $20,000. O sea, ahí no hay gol de esa mentira que dicen que les metieron un gol, que les la metieron 10 información notas. fue que una plática de pasillo. Verbal. Nunca lo hizo por escrito. O sea, ¿cómo te pones a creer? Bueno, hay personas que han pedido a la Junta Directiva en este tema de la Ley de Acceso a la Información Pública y dicen, no, mire, la directiva de la Asamblea dice, le responde a esta persona, es que la Asamblea no hace actas, no deja nada por escrito de esas cosas, por lo tanto no le puedo decir nada y no le puedo entregar nada donde está la asignación presupuestaria. Imagínate la chabacanada que hacen. Y todo así, verbal, vea, informal. Vea, ¿y qué te toca? O sea, si a ti te dice el presidente de la Asamblea, mire, su asignación presupuestaria son $20,000 y viene la persona y hace su nota y nombra a su personal con un cuadre exacto de $20,000 y se lo manda y lo publica en su página web. Porque tú entras a la página web personal de Claudia Ortiz y vas a encontrar el listado, nombre, cargo, funciones y salario. Bueno, nadie lo ha hecho. No hemos tenido chance de platicar con Claudia Ortiz ahí, aquí en el programa al aire, pero ¿cómo justifica Claudia Ortiz es que porque tiene que justificarlo. Un personal? Mira, yo te vuelvo a insistir. Ella es un grupo parlamentario de un diputado, ¿verdad? Pero ese diputado tiene que atender 8 comisiones, porque ella es diputada no de solo del departamento de San Salvador, una vez ejerce el cargo, es diputado nacional, ¿verdad? Tiene que atender a todos los sectores nacionales. Entonces, ellos necesitan un staff, que yo siempre he dicho, yo critico definitivamente esa asignación que dicen, le vamos a asignar 14,000 por cabeza. ¿Vea? Entonces, si tenés uno, solo te doy 14, si tenés 2, te doy 28, si tenés 100, te doy por 100. Eso creo que no es correcto, pero debes de partir en la asignación presupuestaria de un presupuesto mínimo de funcionamiento que te permita atender las comisiones de la Asamblea y tener personal que te ayude a atender también a sectores, a reuniones comunitarias. Entonces, eso es lo que explica Claudia cuando ella explica a su staff. Mire, yo esto es lo que tengo, ¿verdad? Tengo personal que atiende las comisiones, que son estos cargos, esto es lo que hacen, personal que atiende comunidades, personal de tecnología, personal de comunicaciones, cuántos son, todo. O sea, creo que ese es un staff mínimo que necesita un grupo parlamentario, sea de 1, de 2, de 3, ¿vea? Incluso Arena también más o menos tiene los mismos fondos, más o menos, ¿vea? Y debería estar nombrando un staff que le permita en condiciones similares a la proporción de la gente que tiene Claudia Ortiz atender su trabajo legislativo. Pero de ahí en adelante, o sea, no tiene sentido que le estés asignando más fondos a los diputados personalmente, porque ya tenés un staff operativo para el grupo parlamentario. Entonces, ¿para qué querés los demás? ¿Para qué? Para que te anden tomando fotos nada más. Vos no me vas a dejar mentir, o sea, te vas a reír lo que te voy a decir, pero cada vez que uno de ellos viene aquí a tu programa, ves que viene como con 4 gentes, uno que le retoque el cabello, 3 fotógrafos, o sea, esos son los grandes asesores que tienen esta gente, porque ellos no necesitan ni asesores, Tony. Si es que Carlos, pero en la Asamblea eso que me Legislativa estás describiendo también era igual antes. No. Yo estaba cerca de ellos y nunca fue de esa forma. Nunca. Ni los funcionarios de gobierno venían acompañados de su director de comunicaciones. Punto. Y tal vez un fotógrafo, tal vez. Pero no, o sea, ese desfile, o sea, cada vez que un funcionario de Nuevas Ideas aparece, bueno, sí, es un desfile. Depende del nivel de funcionario que eres. Pero los diputados no se mueven con menos de 3, 4 personas. Y todo tiene que ver con imagen y comunicaciones. Porque, ¿y qué es lo que yo te digo? Si es que de verdad no necesitan asesores, o sea, decime una iniciativa que haya salido de un diputado de Nuevas Ideas en las 2 legislaturas que llevan. Una iniciativa propia de los diputados. Ninguna, porque todo viene de Casa Presidencial. Entonces, ¿necesitas asesores? No. ¿Las comisiones en la Asamblea Legislativa funcionan? No, si no funcionan, no se reúnen. Y entonces, ¿para qué necesitas personal? O sea, no tiene sentido. Yo creo que sigue siendo desproporcionado, aún haberlo bajado a 11,000 por cabeza, sigue siendo desproporcionada esa cantidad de recursos que están gastando. Voy a leer un párrafo de una nota que está en Revista Disruptiva, de una nota que se titula El precio del silencio en la Asamblea Legislativa. Dice acá,
Solo algunos diputados como Alexia Rivas o William Soriano de Nuevas Ideas han dado declaraciones acerca del tema en sus redes o en entrevistas, pero al explicar que de ese total mencionado solo reciben 8.500, sus declaraciones despertaron más críticas y especulación. Claro. O sea que ni siquiera reciben los 14.000 completos. O sea, la asignación Pero eso sucede. a la partida... Eso sucede en el caso de ellos, yo me imagino, porque los que he escuchado de ellos hablar, todos hablan de 8.500, 8.500, entonces quedan en el aire $6.000. Esos $6.000 los administra el jefe de fracción. Yo inclusive, si tú buscas en mi cuenta de Twitter, yo puse un tweet pidiéndole cuenta al jefe de fracción, ¿verdad? Porque solo en la legislatura que acaba de pasar, a él le tocó administrar alrededor de $12 millones de lo que no usaban los diputados de esa asignación. ¿Qué hizo con esos $12 millones? Porque eso es lo que hay que pedirles cuentas, pero no quieren dar cuentas. Pero aún, tú mencionas a Alexia Rivas, tú mencionas a William, ellos no han rendido cuentas. Ellos han dado una cifra, inclusive si tú ves, William Soriano aparece con una página diciendo, estas son mi personal de $8.500, pero vos no sabes cómo se llaman, cuánto les paga, dónde están, si existen, cuántos son. Solo enseñó una hoja. Ellos no quieren rendir cuentas cuando están obligados como funcionarios públicos a rendir cuentas, así como lo hizo Claudia Ortiz, que desde el día que los nombró publicó en su página web toda con transparencia la lista de su personal porque no tiene nada que esconder. Es que el punto no es que no tengas personal, es que, mira, decime, en toda la función pública de los 3 órganos de Estado, decime quién que un funcionario no tiene personal asignado para poder funcionar y operar. O sea, todo el mundo tiene que tener personal para trabajar. O sea, pero que a mí me vengan a querer comparar y a decir, esta vividora por $20.000 cuando yo te puedo hacer una lista y una camándula de cómo gastan y derrochan los recursos en los otros órganos de Estado en cuanto a este tema de personal y privilegios. ¿Vea? Porque los privilegios no han dejado de existir en todo el órgano ejecutivo, en todo el órgano legislativo, en la Asamblea Legislativa. La diferencia es que ahora... ¿Te acordás el escándalo aquel que se armó por la papaya de la presidenta, ¿cómo es que se llama? Lorena Peña. De Lorena Peña, que se armó un gran escándalo. ¿Cómo supiste de esa papaya tú? A través de la ley de acceso a la información. Ajá, ajá. Ok. Y ahora podés saber si el presidente de la Asamblea se comió una papaya, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque todo está bajo reserva. No es que no lo haga. Es que esconden la información y ahora gozan de más privilegios en esa Asamblea Legislativa que los de antes. Todo lo que criticaron lo están haciendo peor ellos. Ahí en la Asamblea, yo te digo porque yo estuve un año de la legislatura pasada, que estuve ahí trabajando, acompañando y queriendo ayudar a la fracción de Arena con el doctor Portillo Cuadra, yo me fijaba que todas las mediodías entraba un camión de banquetes ahí y no iba para la fracción de Arena. O sea, ¿para dónde iba? Bueno, todas las mediodías. En distintas cantidades o en distintas formas. Eso ha pasado antes también en la Asamblea Legislativa, Carlos, es decir, el tema de asignaciones grandes a fracciones que son las dominantes o las, en su momento, el Frente, Arena, es decir, a lo que quiero llegar es qué reflexión, o sea, qué debería suceder después de que esto lo estemos rumiando como sociedad. Mira, es que lo que pasa ahora es que indigna, porque todo lo que criticaron del pasado se está repitiendo de una peor manera. Si tú te acordás en el pasado, de que abusaron en el pasado, abusaron. O sea, es un hecho. O sea, por algo están fuera esos partidos del control y del poder político, porque la gente se cansó de sus abusos, de sus privilegios. Bueno, fue tanta la presión ciudadana que los diputados, me acuerdo yo que en la última legislatura, que era Norman Quijano presidente, se vieron obligados a vender las camionetas que tenían de la Asamblea Legislativa, las vendieron. El seguro médico hospitalario que tenían lo cancelaron. Los diputados ya no tienen seguro médico, no por Nuevas Ideas, lo tienen desde la última legislatura cuando Norman Quijano estuvo ahí. Entonces, un montón de privilegios que se empezaron a reducir, ellos mismos se los redujeron antes que estos entraran. Entonces, ¿cuál es el punto? De que se esperaba, y estos llegaron criticando ese pasado, y se esperaba que una vez llegaran, fueran más transparentes, que fueran honestos, que fueran correctos y que hicieran las cosas bien.
Pero es que esta asamblea funciona peor que antes. Tú acabas de decir que colaboraste con el doctor Portillo Cuadra. Claro. Recibías un salario. Claro. En algún momento se te dijo, te voy a pagar 10, pero No, me tenés que devolver... No, es que yo trabajaba. O sea, yo sí trabajaba. Vale, pero a lo que voy es que también he escuchado que Sí sucede. es gente que es contratada por una cifra, pero a la hora del día de pago le tienen que devolver algo al diputado. Es que sí pasa. Y pasó en el pasado y sigue pasando ahora. ¿Vea? Y eso es bien fácil. Por eso es que es importante la transparencia y elevar, ¿vea?, públicamente tu staff y los sueldos que tienen y cómo se llaman. Porque ahí te vas a dar cuenta, primero, si existen. Porque en la Asamblea Legislativa, si tú fueras a revisar toda la cantidad de contrataciones que hay y vas físicamente a la asamblea, te vas a dar cuenta de que no corresponde la cantidad de contrataciones a la cantidad de gente que tú ves ahí. Eso es lo primero. ¿Eso qué te indica? Que hay gente que está yendo que no trabaja ahí. No sé a dónde trabaja. He escuchado gente que opina en los medios de comunicación, en las redes sociales, en YouTube. Tu hermano, uno de ellos, Walter Araujo, quien habla mucho de un proceso de transformación, ¿verdad?, del país. He escuchado a Giovanni Galeas, he escuchado a otros youtubers criticar a los diputados y pedir explicaciones. En algún momento parece incluso como fuego amigo, ¿verdad? Claro. ¿Tú crees que vaya a suceder eso de que tengamos explicaciones por parte de las autoridades de la Asamblea Legislativa? No creo, porque después de como 2 semanas de silencio absoluto, apareció el presidente de la Asamblea dando unas explicaciones que te daban risa. O sea, ¿Qué dijo? queriendo explicar de que él ya lo había hecho, ya había contado cómo era eso antes y que no es cierto, que ese monto es un monto para el funcionamiento de la Asamblea, que ahí está, yo creo que hasta la luz pagaban de esa asignación. O sea, empezó a dar un montón de justificaciones que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque ese dinero, esa asignación sí es para cada diputado. Vea, eso es un hecho. Los diputados mandan una lista de las contrataciones que hacen personalmente. Que no ocupen los 14,000 es obvio. Yo lo he visto. En Arena sucedió el periodo pasado que yo estuve ahí, que tenían la asignación, pero solo ocupaban $10,000 cada diputado y los otros 4,000 se lo dejaban a la jefatura de fracción para que contratara un staff. Bueno, yo fui parte de ese staff. Yo en ese momento nunca fui personal de un diputado de Arena. Arena tenía 14 diputados. Tú servías a la fracción. Yo era de la fracción. Así como yo era un había, asesor de fracción. Una secretaria que atendía 5 diputados. Ponele. Es correcto. O sea, ya no era una por 5, ya cada quien tenía su asignación. Pero así los diputados se sientan con la jefatura y entre ellos acuerdan de decir, ok, vamos a usar tanto, así como dicen Nuevas Ideas. Yo uso 8,500. Y el resto se lo dejan a la fracción. Entonces, ¿cómo contratan? ¿Qué contratan? Por eso es que hay que ser transparente. Porque es lo que yo te digo. Al menos yo era parte de un año, estuve ahí nada más, de ese staff institucional de la fracción y me pagaban por eso. Pero era parte de ese pool que manejaba el jefe de fracción, aparte de lo que los diputados no ocupaban. Eso es lo que hay que hacer, pero tenés que transparentarlo. ¿Qué hacías ahí, Carlos? Yo era asesor político y de comunicación. Yo me sentaba permanentemente con los diputados, por decirte, en las reuniones de fracción, a hacer un análisis político de la coyuntura que estaba sucediendo, dar recomendaciones de cómo darle tratamiento a esto y cocharlos en tema de comunicaciones también a los diputados. Estábamos cerca del equipo de comunicaciones ya institucional que tenía la fracción para eso. Muy bien, son las 8 de la mañana, 36 minutos. Como si nada, ya estamos a la mitad de esta entrevista, tenemos que ir a la pausa. Pero antes, te hacemos entrega de una bolsa del... Este es el café oficial de Diana Verónica y Tony, Cherito Café. Siempre que vengo, voy feliz con este café. Ya no te tengo que convencer que es un excelente café. Muy bueno. Puede ser un zampacho Black Honey de la finca de las Veraneras o un pacas semilavado de la finca de La Palma. Puedes contactar a Cherito Café en Instagram y en X como @cheritocafé.sb o lo encuentran en Bolengo Plaza o en las tiendas Tengo. También ya vino el desayuno de San Martín que compartimos con todos nuestros invitados.
Disfruta la nueva rosca vienesa mini con chocolate o el tradicional que ya están disponibles en todas las sucursales de San Martín. La nueva rosca vienesa marmoleada con Nutella. Solicita también a domicilio al 2215-1515. El desayuno lo trajeron las amigas de Línea Rosa. La forma más segura de viajar, contáctelas al 6200-4491 o en la Línea Rosa app. Seguridad, comodidad 24/7. Ya volvemos.
Bueno, aquí estamos comiendo a toda velocidad. Y nos acompaña Carlos Araujo, quien, bueno, él analiza la realidad nacional desde su perspectiva, su ideología. ¿Existen ideologías hoy, Carlos? ¿O ya es una cosa del pasado? Hay quienes hablan de que a nivel mundial hay un nuevo orden y que ya no son izquierdas y derechas o rusos y gringos. Hoy hablan de globalistas y de soberanistas. Mira, ¿Te hace clic esa? Mira, sí, es que las sociedades van evolucionando, pero la ideología existe, o sea, sigue siendo, creo yo, importante porque es lo que te da como la forma en que tú tratas de resolver los problemas de un país. ¿Qué métodos ocupás? ¿Bajo qué vías? Si sos más liberal, si sos más estatista, si sos más intervencionista. O sea, cuando hablamos de ideología, lo que hay que tener cuidado es no confundirlo con las viejas ideologías tipo el comunismo, el capitalismo, ese tipo de cosas como tal. Yo creo que se han matizado. Uno, aparte que ya no existen y no tienen mayor sentido, y la gente se ha vuelto más pragmática. ¿Sí? Tú tenés inclusive al mismo presidente de la República, si vas un poco hacia atrás, era un gran revolucionario, ideológicamente hablando. O sea, él felicitaba al comandante Castro en su cuenta de Twitter, al venezolano Hugo Chávez, levantaba el puño izquierdo. Unos asesores económicos de él era un economista que es gran comunista, que ya murió aquí del país, pero su forma de pensar era full comunista y era su referente en temas económicos. Bueno, si recuerdo alguna comunicación en redes sociales de Nayib Bukele contando historias de cuando su papá albergaba en la clandestinidad a Chafik Handel. Y no es malo, o sea, yo respeto la ideología de cada quien en cómo cree que las cosas deben de resolverse. Pero ahora lo veo. Ahora es otra cosa. Conservador. Tiende más a eso, pero tampoco es malo. Yo creo que Donald Trump en su juventud perteneció al Partido Demócrata. Ahora le está dando vuelta al Partido Republicano. Es que ese es el tema. O sea, cuando aparece también el oportunismo, cuando aparece el populismo, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay principios. Y eso es malo. Cuando ya no hay principios de por medio, es malo. ¿Verdad? Pero, o sea, yo creo que tiene derecho a evolucionar en su pensamiento, ¿verdad? El mismo presidente de la República, y en tratar de desencasillarse de los temas ideológicos. Porque lo que importa realmente es resolver los problemas a la gente. Resolver. Y él lo ha aprobado, más que cualquier otro. Porque él está sentado bajo un segundo mandato presidencial con todos los cuestionamientos que pueden haber alrededor de eso, pero está sentado ahí gracias a eso, a ese pragmatismo. ¿Por qué? Porque a la gente le dio una solución en un tema cuestionable, podemos discutir de cómo llegamos ahí, todo lo que querrás. Y que si todavía no está consolidado y es permanente, sí, podemos discutir de eso. Pero hoy por hoy, los salvadoreños que estaban sometidos a esos grupos criminales de las pandillas, están liberados de eso. Y eso, de verdad, es un logro, es una solución para la gente. Entonces, ahí no importa la ideología. Ahí es donde aplica el pragmatismo en ese sentido y que creo que el presidente debe seguirse comportando de esa forma. O sea, no en el método que ocupó para lograr eso, porque creo que se les pasó la mano y dañaron a muchas personas que no debían. Pero en el resto de problemas, tiene que ser bien pragmático de entender cómo funciona esto, de rodearse de gente capaz. ¿Cómo aplicas ese pragmatismo a la promesa de mejora económica? Uno es eso, o sea, tratar de abandonar cualquier postulado ideológico para tratar de encontrar una solución. No, aquí se trata, encontremos una solución. Si puedo agarrar un poquito de liberalismo, bajo un poquito de intervencionismo en medio de todo esto y hacer una combinación, creo que está bien. Creo que en el discurso que dio en la inauguración de Data Trust, palabras más, palabras menos, dijo ni un extremo ni el otro, o sea, ni el liberalismo ni tampoco... Es que es correcto. Entonces dijo, hay que encontrar un balance. Es correcto, y eso es bueno, o sea, yo eso sí lo celebro de su discurso, o sea, y creo que es correcto. ¿Cuál es el tema? Mira, él
antes de esto del Data Trust, él hizo la cadena con los anuncios económicos. ¿Vea? Habló de 3 cosas. La primera es el tema de los aranceles, que creo que eso es pólvora en sopa, porque ya lo probó él mismo, desde hace 2 años los había quitado y no cambió nada. Entonces, creo que eso no sé si es más comunicación o cualquier cosa por el estilo, pero no, eso no funciona. Pero hay 2 elementos nuevos que metió y que introdujo que a mí sí me llaman la atención y que comparto en parte lo que quiere, la visión que creo que tiene, que es el tema de los agromercados. Yo no sé si tú te recordarás, Tony, de la época del presidente Flores. Uno de sus ejes fundamentales trató de apostarle mucho al tema agrícola, pero él tenía una idea que era tratar de eliminar los intermediarios entre los productores y el consumidor, tratando de hacer una asociatividad de muchos productores en cooperativas y fomentar el cooperativismo para que ellos directamente fueran al mercado. Y trató de promover mucho esa parte. Esto que estoy oyendo con el tema de los agromercados tiene el mismo objetivo, tiene el mismo sentido, porque al contrario, yo al principio creía, y lo digo con sinceridad, y lo dije en público, al principio yo creía que el gobierno estaba yendo a comprar caro y montaba los agromercados para vender barato como una medida populista para mí. Los primeros días yo pensé lo mismo, pero no, son privados. Sí. Aglutinados por el gobierno. Productores locales. Productores. Ajá, que son pequeños productores. Entonces, aglutinados por el gobierno. Eso. Y potenciados. Y los potenciaron. Y está bien que gasten en eso. Pero ¿qué pasa? O sea, la producción local es demasiado pequeña. Muy pequeña, que no vas a permitirte darle la solución a la mayoría de la población que necesita verduras baratas. Entonces, si tú viste, metió 30 agromercados, que sí la gente llegaba a vender ahí, los productores locales pequeños, pero nunca bajó el precio. Bueno, hoy todavía, te invito a que entres a la cuenta de Roberto Valencia, el periodista. Él todas las semanas está subiendo una foto de cuando él va al mercado. Vi una foto tuya que fuiste... No, tuya. Ah, sí, tú comprando en el agromercado. Sí. No, yo no voy a los agromercados. No. Es que es mentira. Pero si vas al yo mercado. No voy a hacer cola, sí. Yo no voy a ir a hacer cola tipo Cuba, ¿verdad? O sea, tampoco. Y aparte de eso, es que no hay suficiente oferta y no es oferta de calidad. O sea, no. Pero el precio no bajó a pesar de los agromercados. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción. Pero perdón, te interrumpí. Dijiste, hay 2 otras medidas que sí te llaman la atención. Por eso de los agromercados, que al contrario, que no estoy de acuerdo con eso de que allá en el Citrans, en el local del Citrans, vaya a montar la tiendona número 2, que una central de abastos y apostarle. ¿Por qué no es correcto? Porque es que el problema del país no es de una infraestructura donde tener una central de abastos. Es que la central de abastos es diferente al agromercado. La central de abastos es mayoreos, ¿verdad? Donde traes, y ¿qué es lo que quería hacer el presidente? Hacer que los productores locales llenen una tiendona para hacerle competencia a la tiendona de los que traen producto importado. Que Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, insinuó aquí la pregunta que es válida hacerse. Bueno, ¿y por qué solo existe una tiendona? ¿Por qué no hay otro mercado de ese tipo en Santa Ana o en San Miguel? El país no da para más. El país es chiquito. Es que también no nos perdamos. O sea, veamos cuántos kilómetros cuadrados tenemos. ¿En cuánto tiempo llego yo de San Salvador a San Miguel? O a Santana, o a Sonsonate, o a Huachapán. Pero no es que haya algún problema en la cadena de suministros y que hay ahí gente. No, porque el presidente habló de oligopolios, sí, pero ¿y cárteles? ¿por qué no lo echa presos? Pues? Desde la cadena, yo no he visto ningún preso. Y los amenazó. No he visto ni uno. ¿Por qué? Porque no es cierto. O sea, ese funcionamiento de la tiendona tiene, bueno, yo creo que más vieja que yo. ¿Verdad? Y los precios nunca han estado tan caros como ahora. O sea, es que el problema no es la tiendona, no son los vendedores, no es la intermediación, que es cierto que ganan, pero no es el problema de los precios, no es eso. Entonces, que me vengan a decir a mí que va a crear una infraestructura tipo la tiendona para meter ahí productores, si es que el problema no es infraestructura, el problema es la producción, Tony. ¿De qué te sirve tener ese gran espacio si no vas a poder llenarlo con productos? Porque no hay productos en El Salvador. Aquí no se produce suficiente para llenar ese lugar. Entonces, a mí no me preocupa eso. Yo prefiero
que en lugar de que haya 30 agromercados, que haya 100 agromercados diseminados en todo el país, ¿vea? En microespacios, porque ahí sí, de ahí, ¿qué es lo que le falta a ese programa? Es una política pública de apoyo a la producción local. O sea, si el presidente de esos productores locales los hace que se cooperativicen, les mete asistencia técnica, les mete recursos y mucha tecnología que la tiene a su disposición en el MAC y el CENTA, porque ahí hay gente muy capaz en esas dos instituciones para poder hacer esto, entonces vas a producir. Entonces, una vez produzcas, está bien, vea, andate a los agromercados a que el productor ahí lo vaya a vender. Entonces le vas a ayudar al productor a que gane más, a que viva mejor, a que pueda vivir dignamente y a quitar esa intermediación que hay en el mercado. Pero ese es un tema, ¿verdad? Que creo que es un tema que es bueno, pero que no lo están haciendo bien todavía. Todavía. O sea, yo le doy el beneficio de la duda. Estás hablando de que deberíamos escuchar del gobierno entonces un programa que realmente revolucione la agricultura y claro. La apuesta no es en nuestro país. No es a la producción local. Esto que está haciendo de los aranceles fomenta la importación. ¿Verdad? Este tema ¿cómo se llama? De querer meterle competencia y todo nada más, es para que la importación llegue ahí. Pero no estás produciendo, no hay un programa de política pública que alimente la producción local. Ahora voy. El tercer elemento del anuncio que me pareció lo más importante de lo que dijo y que de verdad hay que potenciarlo, que algo va a tener en el mediano plazo. Que también dijo que le iba a quitar los aranceles a todos los insumos para producir agrícolamente. Entonces, los fertilizantes están caros. Le quitas los aranceles. Bueno, eso sí le va a ayudar al productor. Pero mi punto es que el presidente, yo siento de que no tiene gente buena y especialista a la par. Un presidente no tiene que ser doctor en agricultura. Ojo, pero se puede rodear de gente buena, ¿vea? Para que le ayude en eso. Pero en la cadena de producción que existe, los aranceles no son el factor más importante, Tony. Entonces, aunque es cierto que se los vas a quitar a los insumos por primera vez, le va a ayudar un poquito, pero poquito al productor. Pero eso no lo vas a ver reflejado en el precio final. Entonces, es otra cosa. O sea, aquí tenés que hacer políticas públicas diferentes. Carlos, y para aprovecharte, tengo una pregunta de Pedro Carballo. El artículo 105 de la Constitución de la República establece las condiciones para adquirir bienes raíces. Una persona natural o jurídica no puede tener más de 245 hectáreas por la reforma agraria. Por el tema de la reforma agraria. Hoy el presidente puede cambiar en un solo día y en un solo acto la Constitución. Claro. ¿Tú crees que debería hacerse algo con respecto al tema de la tenencia de la tierra en El Salvador y revertir una reforma agraria? ¿Ayudaría? ¿O simple y sencillamente haría que muy poca gente sea la única dueña de la tierra? Es que a eso voy. Depende cuál sea tu apuesta, porque si lo que querés es que una clase burguesa, ¿verdad?, con recursos suficientes venga y como ya no hay límites, agarra y empieza a hacer grandes inversiones para producción masiva. Vea qué es lo que está buscando el amigo con lo que está diciendo. Vea que se necesita mecanizar, meterle mucha inversión para producir. Agroindustria. Pero es uno. ¿Y a dónde están los miles de como campesinos, de productores? Como lo que pasa con el azúcar. O sea, sí, pero ¿y vos qué crees que la gente de abajo come bien y vive bien? No. O sea, es que fomentar a los pequeños y medianos productores, que esos son los que, primero, les vas a ayudar a ellos a subsistir y a vivir y a criar a sus familias con dignidad, ¿verdad? Y segundo, vas a ayudarle al país a que hayan precios más baratos, pero tenés que masificar y repartir el dinero y las ganancias. No se trata de concentrarlo en pocas manos. Si es que aquí ya estuvo concentrado en pocas manos en el pasado, Tony, y por eso es que hubo reforma agraria, que fue mal hecha es otra cosa, pero tenía un sentido. ¿Por qué? Porque la tierra, El Salvador es un país tan pequeño, ¿verdad?, pero tan pequeño de que no podés tener en pocas manos esto. Me dice la producción que se nos acaba el tiempo. Solo quiero hacerte una pregunta, una última pregunta. Aquí hemos tenido economistas serios y le preguntamos, vaya, entonces, ¿cuál es el modelo económico que va a hacer el detonante o que haga combustión nuestra economía? Entonces, ¿cuál es el modelo económico de Bukele?
y no me... Es que no se ve, no se Entonces, dibuja con claridad. Hubo uno que nos dijo, yo lo que estoy viendo por el andamiaje de leyes que están aprobando es que pretenden, y lo dijo así, pretenden hacer una especie como de Mónaco, Las Vegas de tecnología con esteroides cripto. ¿Te hace sentido? Lo del cripto tal vez no te va a servir de mucho, pero lo otro sí. Y creo que es una buena apuesta. Este tema del Data Trust que se inauguró recientemente, creo que es una apuesta maravillosa. O sea, eso es lo que hay que fomentar. Estás hablando que solo en esa inversión, el Data Trust es una cosa que costó 30 millones, la inversión son 70 millones, porque es un parque industrial tecnológico. Va a generar 4,000 empleos. Pero aquí es donde viene mi reto. A mí eso me encanta y qué bueno que el presidente le apuesta a eso. Maravilloso. Incluso el dueño, el CEO de esa empresa dijo de que gracias también a que el presidente había creado una ley de fomento a ese tipo de inversiones de tecnología, es que ellos se atrevieron a hacer esto. Qué bueno por el presidente que haga ese tipo de cosas. Pero ahora voy yo, ¿qué es lo que falta? Es que hay cosas buenas, hay ideas buenas, pero no están completas. Porque a estas personas lo que le va a faltar son esos 4,000 trabajadores capacitados. ¿Dónde están? Porque la apuesta de educación no es muy buena en este país. Y lleva tiempo. No, por eso. O sea, entonces, no es de la noche a la mañana. Pero vos podés decir, mira, plan de inmediato, educación, foménteme a que todos los bachilleres que salgan entre el primero y el tercer año, o segundo, primero, segundo y tercero si son tecnológicos, o desde el 9º al segundo año de bachillerato, ¿vea? Métameles este tipo de enseñanza. Idioma y tecnología. Entonces, cuando salgan de bachiller esos jóvenes, van a salir preparados. Bueno, aquí los call centers se pelean y no hay suficientes personas para contratar. O sea, tienen espacios, pero no tienen personas. ¿Por qué? Porque no hablan inglés. ¿Por qué no le apostamos a esas cosas? O sea, en lugar de que un joven al salir de bachiller no encuentre trabajo, es lo primero. Porque es bien poca la gente que sale de joven y no encuentra trabajo. O sea, son muchos los que no encuentran. ¿Por qué no les metes el inglés para que al salir puedan trabajar en un call center y ganar $600, $700, no $300 que es el salario de hambre, que es el salario mínimo? O sea, hay apuestas de corto plazo que el presidente debe enfocarse mientras desarrolla algo de largo plazo. Y no lo digo porque se va a estar el 100 años, pues, sino que vos podés consensuar algo. Mira, el presidente tiene tanto poder que no ha tenido nadie en este país, tiene concentrado todo el poder, pero lo puede ocupar para el bien. Y fíjate que yo siempre lo digo y se lo repito a mucha gente en privado, es que a mí no me importa que él se quede 50 años ahí, siempre que el pueblo salvadoreño viva mejor y su vida sea digna. Dice Oscar Romero, ayer fui a un agromercado y solo había papa, tomate, cebolla, chile, brócoli, repollo, manzana y ejotes. Poca oferta. Es lo que te digo, no hay producción local, pero la idea es buena. Esperemos que se mejore eso, ¿verdad? Carlos, gracias. Hey, a la Creo que hemos hablado, la charla está sabrosa, ¿verdad? Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.